Muy buenas. Esto será un tutorial sobre cómo crear o editar nuestras propias watch faces para Amazfit VIP, ya que es algo que mucha gente está interesada en aprender y creo además que es un proceso bastante sencillo de hacer y espero que se pueda entender bien con este tutorial. Mi idea es que sea todo lo más simplificado posible. No me meteré en muchas florituras o intentaré no hacerlo. Ya luego cuando cada uno aprenda que se complique la vida como quiera. Pero en un principio para aprender, digamos, lo básico de la creación o la edición de los watch faces, creo que esto será suficiente. Lo primero será descargar el compilador, que yo os dejaré un link en la descripción. Os lo descargáis y lo descomprimís donde queráis realmente. Os sale esta carpeta, aquí tenemos la herramienta y cómo podemos descomprimir los archivos bin, que son los de los watch faces. Pues simplemente los metemos en la misma carpeta donde está la herramienta y aquí tenemos dos formas de hacerlo. Una de ellas sería arrastrar el archivo a la herramienta y como podemos observar nos crea aquí la carpeta con todo descompilado. En este caso no tiene muchas cosas pero otros sí que tendrán bastantes más imágenes. Otra forma de hacerlo que me gusta más a mí es desde el terminal. ¿Cómo se hace desde el terminal? Para abrirlo en nuestra ubicación simplemente en la barra escribimos cmd y se nos abre el terminal directamente en el directorio en el que estamos. Un truco que es bastante útil por si no lo conocía alguien, pues ya lo conoce. Y desde aquí escribimos watchface.exe y el nombre del bin que queramos descomprimir, que en este caso pues van a ser todos los que me faltan por descomprimir, que allí van apareciendo. Los bins que he elegido son bins que he creado o editado yo y que creo que me pueden servir para explicar un poco las cosas que quiero explicar, ¿no? Entonces vamos a descomprimirlos todos y con esto creo que ya está. Luego desde aquí también se pueden volver a comprimir, pero esto ya os lo enseñaré luego. Y no voy a cerrar la ventana, pero lo dejaré ahí. También quiero poner esta carpeta dentro porque quiero explicaros una cosa con esto. Vale. Como vemos aquí, por ejemplo, este watch face que creé tiene bastantes más imágenes que el que hemos visto antes. Cada número es una imagen, cada icono es una imagen también, cada parte de los iconos es una imagen. Todos son imágenes, son PNGs y se pueden crear o editar desde cualquier editor de imágenes que queráis, desde Photoshop, Illustrator, Photoscape, GIMP, incluso el Paint si queréis. Mientras esté en PNG, suficiente. El cómo hacerlos ya, voy a obviar esa parte porque creo que eso entra ya en otro aspecto, en lo que sería otro tutorial mucho más amplio que es cómo utilizar Photoshop o cómo utilizar editores de imágenes, que eso la verdad y pues, cada uno que se busque la vida un poco como pueda, porque la verdad intento que esto sea más centrado en cómo compilar bien el watch face que en cómo crear desde cero las imágenes, vamos, creo que eso más o menos con un poco de maña cualquiera aprende a hacerlo. Y nada, cosas a tener en cuenta. Como os digo, los archivos son PNG, los nombres de los archivos están en orden, tienen que ir en orden, porque el archivo JSON, que es el que tenemos aquí, que es donde está programado todo, necesita que las imágenes estén en índice y en un orden para reconocerlas y que funcione bien, si no, no va a funcionar bien. Lo mismo con los iconos. El fondo siempre es el número 0000 y tiene que tener 176 por 176 píxeles
ese tamaño es inamovible. Y en cuanto a la resolución, el 72 que os sale por defecto es suficiente, porque el reloj no tiene mucha resolución. Así que, en todo caso, lo que haría es las imágenes que tengáis, y esto es algo a tener en cuenta también, las imágenes que tengáis y que necesiten una resolución más alta, al compilarlo os va a quitar resolución y lo va a adaptar a los colores de la pantalla del bit, que luego os mostraré que son colores bastante limitados. Entonces os va a quedar igual un poco feo. Por eso yo os aviso también, que no pidáis demasiado porque la verdad es que la pantalla de este reloj no es muy, no es muy avanzada en este aspecto. Y bueno, teniendo las imágenes creadas, digamos, os voy a explicar. Yo os diría, antes que hacer de cero el watch face, os fijéis en otros watch faces, lo descarguéis, lo descompiléis y miréis un poco cómo están hechos, qué cosas se pueden sacar de ahí. Pienso que se aprende mucho más rápido, así que intentándolo desde cero y se comprende mucho mejor. El archivo JSON, como os digo, es donde está todo programado. Se puede editar desde el propio Notepad, por ejemplo, aunque esto yo lo uso sobre todo si quiero modificar alguna cosilla, detalles, ¿no? Pero para mayores modificaciones recomiendo la herramienta web. Sé que hay una herramienta que también te sirve para hacerlo en el ordenador, pero a mí personalmente no me gusta mucho esa herramienta, así que utilizo el editor web. El link es este, lo dejaré en la descripción también. Y cuando la abrimos, pues también nos dice cosas a tener en cuenta. Lo de los colores que os he dicho antes, solo estos colores son los únicos que pueden aparecer en la pantalla del reloj. No admiten más colores. Si queréis poner un color que sea distinto de estos, como puede ser el naranja, por ejemplo, no os va a salir naranja, os va a salir una mezcla de rojo y amarillo, y os lo va a mezclar con píxeles de ambos colores. Y así con cualquier otro color que no sea este, que no sea cualquiera de estos. Lo digo porque también tenéis que tener en cuenta eso. Lo mismo si queréis hacer, yo que sé, un degradado o lo que sea, os lo va a hacer así. Siempre va a ser así. Y las imágenes siempre tienden a perder un poco de calidad, ¿no? A menos que esté todo muy simplificado y no se pueda perder más, entonces en ese caso pues sí que queda bien. Pero eso ya formaría parte, digamos, de la corrección que habría que hacer después, porque yo recomiendo hacer dos compilaciones. Primero una compilación básica, digamos, para que quede todo el watch face hecho, pero a partir de ahí hacer otra compilación a partir de ese bin, haciendo correcciones a las cosas que hayan podido quedar un poco mal, ¿no? Y ya de ahí crear el watch face definitivo, digamos. Entonces hay que tener en cuenta esto. Aquí os muestra un poco qué significa cada icono del tiempo. Yo no suelo usar iconos del tiempo en los míos porque no lo necesito mucho y aparte, no sé, me parece un engorro todo. Pero son cosas a tener en cuenta también, qué significa cada uno, por si hay alguno que no sabéis lo que es, como por ejemplo tormenta de arena, que eso, o sea, a lo mejor la mayoría no lo va a ver en su vida, pero por si tal, ahí lo tenéis. Y que por cierto, si queréis meterle iconos del tiempo tenéis que metérselos todos, en teoría, vamos. Y todos tienen que seguir un orden porque así es como lo reconoce el archivo de programación. Si no van en el orden que tienen que ir, os va a mostrar los iconos equivocados y entonces pues os fastidia un poco todo. Y aquí pues tenemos el editor. Esto que os sale aquí pues es un watch face, digamos, súper básico en el que solo se ven las horas y los minutos. Yo, como os digo, mejor si os bajáis algún bin y le sacáis el JSON que sea más o menos parecido a lo que vosotros queréis y empezar a editar desde allí. Yo, por ejemplo, voy a coger pues las imágenes del que he mostrado antes.
las seleccionáis todas, esta última no hace falta. Y aquí el JSON que está en la misma carpeta. Y como vemos aquí, pues nos aparece ya todo bien puesto porque este ya está terminado. Pero igual si no los tuviera, simplemente se mueven las cosas, las ponéis donde queráis y ya está. El botón este de aquí sirve para deshacer lo que hayamos hecho. No hay forma aquí de guardar, digamos, el progreso o lo que estéis haciendo, sino exportar. La única forma de guardar es exportar. A ver, ¿dónde tenía yo esto? Tenía aquí. Exportar y sobreescribir. Yo no voy a sobreescribir ahora mismo, pero para que lo sepáis, cada vez que hagáis un cambio y queráis guardarlo, tenéis que volver a exportar. Y aquí pues tenemos todos los elementos. Aquí os muestra qué es cada elemento si dejáis el cursor puesto ahí. Y nada, eso que lo podéis mover todo lo que queráis, un poco con cuidado también. Si veis que nos queda muy bien ajustado, lo podéis ajustar directamente desde el archivo de programación con el código. Este es todo el código del watch face, que es bastante intuitivo, la verdad, no es tan complicado como pueden ser otros. Y pienso que eso es una ventaja, ¿no? Para aprender un poco sobre esto. Pienso que es también una forma de empezar en esto de la programación, si a alguien le interesara. Y aquí, pues mira, las coordenadas son estas, los ejes X e Y. X es el horizontal, si no me equivoco. De hecho, vamos a comprobarlo. Aquí tenemos esto que correspondería al sprite de la hora, la cifra de los unos, o sea, no de los decimales, digamos. Bueno, no sé si es decimales o cómo decirlo, pero los unos sería esto, esta de aquí, que la he movido ahí sin querer, pero esta. Esa parte sería esto, esta parte del código. Como vemos está la coordenada 58x, vamos a cambiarle a 85, por ejemplo. Y vemos que se mueve. Se mueve. Esto es sobre todo para si queréis mover algo un píxel o 2 píxeles o ajustarlo muy bien, desde aquí queda bastante bien. O si queréis poner varios al mismo nivel, digamos, simplemente los ponéis, por ejemplo, aquí todos. El eje Y 34, 34, 34 y 34. Están todos al mismo nivel. Entonces, esta es la hora, digamos. Luego ya entraré a explicaros un poco qué es todo esto. Esto aquí es para esferas. O sea, esferas no, para manecillas de reloj analógico. El toggle, este botón que pone toggle es para poner o quitar un elemento, ¿vale? Con esto ponemos la manecilla de las horas, por ejemplo. Os sale en el centro, digamos, por defecto, pero el centro lo podéis poner donde queráis, realmente. Por ejemplo, voy a poner aquí 45, 45, ¿no? Estos son coordenadas también. Y como veis, os lo pone ahí. Y giraría desde allí. Entonces, luego, pues si queréis poner las manecillas en otro lugar, ¿no? Que yo en algunos sí que tengo las manecillas puestas pues, más abajo, por ejemplo. Los colores siempre son colores planos, podéis poner cualquiera de los que os salen aquí. Y esto es por si queréis que no salga, digamos, la manecilla con todo el color, sino que se vea solo el trazo de la misma. Aquí se ve mejor. Y esto ya entraré más adelante en esto también. Os recomiendo una vez más, si podéis sacar el código de un JSON, de algún watchface que tenga manecillas, mejor, porque hacer esto de cero es un engorro. Y además pasa que muchas veces intentas mover un punto de estos, ¿no? Para darle forma a la manecilla y os crea otro punto, por ejemplo aquí, ¿veis? Y ya empieza a ser un poco lioso todo. Y, y así pues os metéis un poco en camisa de 11 varas, ¿no? Luego esto se puede editar también desde aquí. Os saldrá en algún lado. A ver si lo encuentro. Analog Dial Face es este. Como veis, aquí pone el centro donde está
y la forma, ¿vale? Cada punto que hemos creado aquí, cada uno de estos puntos tiene estas coordenadas, ¿vale? Entonces, cuanto más creéis, más coordenadas os salen. Desde aquí se puede ir corrigiendo también cifra por cifra para que os salga más preciso, pero como os digo, es que es un engorro. Yo creo que si lo sacáis de uno que ya esté hecho, mucho mejor. Y esto de aquí serían los recursos que tiene el propio Watchface. Vienen a ser todas las imágenes que habéis puesto y que aparezcan en el JSON. Porque a veces puede ser que tengas imágenes ahí que no están en el JSON, que no las reconoce, entonces no os aparecen aquí, las ignora directamente. Y aquí, como podéis ver, pues, las horas. Las horas son estas, los décimos, decimales, como queráis llamarlos, son estas. eh, los minutos, los días de la semana. Estos son las fechas, que yo he puesto la fecha aquí en pequeñito. Pues el formato de número, digamos, es este, pequeñito. Y más cosas. Esto es el número de la batería, digamos, que también lo uso para los pasos y para los kilómetros. O sea, tengo tres tipos distintos de tipografías o de tamaños, como lo queráis llamar. Y este es el icono de la batería, que como vemos, cada fase es como un icono en sí. Que luego os explicaré también cómo hacer esto sin necesidad, digamos, de crear los iconos, sino desde el propio archivo. ¿Sabes? Se puede hacer también desde el propio archivo, pero tiene un poco más de truco porque tienes que encajarlo. Si quieres encajarlo bien en algún lado, tienes que tener cuidado con las coordenadas y todo eso. Y esto pues son más iconos, ¿no? Estatus del Bluetooth y tal y cual. Luego os explicaré más a fondo esto. Y ahora os comentaré una cosa que es bastante útil, diría yo, que es el creador de imágenes.